aquí con ustedes tratando de llevarles este programa del Libro de Cielo para ir avanzando poco a poco en los capítulos de los escritos de Luisa. Y para eso nos acompañan Alejandra. Buenas noches. Y Alejandro. Hola. Alejandra y Alejandro. Y bueno, pues aquí estamos, tratamos de seguir adelante con estas lecturas y pues para no perder tiempo en pláticas o en comentarios que no vienen al caso, pues vámonos directamente al libro, ¿no? Uh-huh. A ver si... Seguimos con la 1182 de fecha noviembre 4 de 1914. El título es Complacencia de Jesús por las horas de la pasión. Estaba haciendo las horas de la pasión y Jesús, complaciéndose, me ha dicho: Hija mía, si tú supieras la gran complacencia que siento al verte repetir estas horas de mi pasión y siempre repetirlas y de nuevo repetirlas, quedarías feliz. Es verdad que mis santos han meditado mi pasión y han comprendido cuánto sufrí y se han deshecho en lágrimas de compasión, tanto de sentirse consumar de amor por mis penas, pero no lo han hecho así de continuo y siempre repetido con este orden. Así que puedo decir que tú eres la primera que me da este gusto tan grande y especial. Y al ir desmenuzando en ti, hora por hora, mi vida y lo que sufrí, yo me siento tan atraído que hora por hora te voy dando el alimento y como contigo el mismo alimento. Y hago junto contigo lo que haces tú. Debes saber que te recompensaré abundantemente con nueva luz y nuevas gracias, y aún después de tu muerte, cada vez que sean hechas por las almas en la tierra estas horas de mi pasión, yo en el cielo te cubriré siempre de nueva luz y gloria. Bueno, es simplemente una afirmación de Jesús de lo que él siente cuando un alma repasa las horas de la pasión. Aquí menciona que es en el orden en que están puestas y que muchos santos pues lo han hecho, han meditado en su pasión, pero no con esta secuencia. Y sobre todo entender que cuando se hacen las horas de la pasión, pues vamos tratando de seguir el orden, no agarramos indiscriminadamente. Y lógico, eso lo pone a él, siente repetir en él una pasión, pero ordenada. Falta aquí que él diga después que el que hace estas horas, pero con sus mismas intenciones, porque no se trata nada más de pensar en las horas de la pasión, sino de tomar las intenciones de Jesús para hacerlas nuestras y permitir que Él lo repita nuevamente en nosotros. Aparte de eso, o sea, entender que estas horas de la pasión nos muestran sufrimientos de Jesús que no están contemplados, por ejemplo, en la revelación pública. O sea, en el Evangelio, los sufrimientos de Jesús son mínimos comparados con los que nos narra en el libro de las 24 horas de la Pasión, porque en este libro se está narrando como compactado todos sus sufrimientos, los internos, los interiores y los exteriores, que son los de las tres pasiones de Jesús: la pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión que le deja al hombre y que él nombra como la pasión de los judíos. Sabemos que no fueron exactamente los judíos quienes se la aplicaron, sino los romanos, pero los judíos son los instigadores para que esto suceda. Así que es lo mismo el hombre. Entonces necesitamos ir con la conciencia clara de que vamos a estar entrando en un terreno desconocido, totalmente desconocido para nosotros, que son la pasión que la divinidad le aplicaba a Jesús en su interior.
Y esto fue desde el mismo momento de su encarnación hasta el momento en que murió. Entonces, lógico, él siente esa complacencia, sobre todo por esto último que acabamos de decir, aunque no lo menciona aquí, sino en otras lecturas. Las mismas intenciones con las que él hizo todo esto es lo que el alma debe tomar, vivirlo en la divina voluntad y entonces permitir que él lo viva nuevamente en nosotros y que nosotros lo podamos vivir en él. Y eso es lo que le compensa por todo lo que sufrió. Ahora lo compensa en amor por una criatura que viva en su voluntad. Yo luego no entiendo mucho lo de las mismas intenciones, porque en esas intenciones también uno debe sentir el mismo dolor, sufrimiento. O sea, no es nada más pedir esto lo hago por esto y esto de los hombres y ahí que quede como planito, es como trasladarse dentro de Jesús, algo así, ¿no? Así es. En una de las horas de la pasión del huerto, Luisa encuentra a Jesús en el suelo y que está como casi como muerto. Entonces ella lo llama, le habla y ella dice que son extremos, excesos de amor los de Jesús y que solamente el amor puede entender eso. Entonces ella le pide a Jesús que la convierta en amor para poder entender lo que está pasando. Y Jesús le dice, es exactamente eso lo que estoy tratando de hacer, de convertir no solo a ti, sino a todas las criaturas en amor. Somos amor, no se nos olvide. Somos amor, fuimos creados por el amor y todo en nosotros es amor. Pero es un amor que lo hemos desordenado. Es un amor que se ha cambiado, que se ha virado hacia las cosas del mundo y hemos olvidado la finalidad de ese amor que es hacia Dios. Entonces, el hacerlo con sus mismas intenciones es retomar nuevamente toda esta magnitud de amor con la que se nos dotó, unirlo al amor de Jesús, ese amor que vamos a sentir hacia las criaturas y empezar a sufrir por lo que son, por lo que les espera, por la ingratitud de ellas, por todo lo que ellas hacen, o sea, que va en contra de Jesús, y sobre todo por tener que pagar la pena que cada acto de criatura merece. O sea, no es solamente la parte, ¿cómo diríamos?, de rehacer el acto, porque en ese rehacer el acto se debe forzosamente sufrir las consecuencias de ese acto. Un mal pensamiento es una espina, una corona de espinas. Un mal acto, una serie de latigazos. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en las horas de la pasión, debemos tomar las intenciones de Jesús. Pero para tomarlas necesitamos estar transformados en amor y transformados por la divina voluntad que mora en nosotros. Si no es así, se queda en una lectura más, en una lectura piadosa, en un contemplar la pasión de Jesús, pero no se repite su pasión. Sí. En una lectura dice que Jesús deposita en la mujer el amor de Dios para que lo den a los hijos y a las personas, ¿no? El hombre puede llegar a tener ese calibre de amor, ¿o no? Ese calibre de amor. Digo, porque es el amor de Dios el que buscamos para unirlo aquí en la pasión. Pero ya sé que el hombre pues no puede tener amor materno. Al hombre, ¿no?, como género. Sí, como género. Porque a las mujeres se les deposita por Dios, pero el hombre podrá llegar a tener el amor del mismo tamaño. Por supuesto que sí.
Y no solo del mismo tamaño, sino el amor materno. Ah, O sea, porque compartido en la divina voluntad posee el amor materno. La divina voluntad posee la fecundidad divina, acordándonos de eso. Y entonces, en el momento que esta divina voluntad cobra vida en la criatura, esta criatura empieza a tener como propio todo lo que la divina voluntad tiene. mm, Y ahí tenemos la pasión de Jesús, tenemos el amor de Dios, tenemos el amor materno mm, de Dios que Dios deposita en María como mujer para que lo lleve a cabo, pero a final de cuentas es el amor materno. Y no solo eso, en algunas lecturas le dice a Luisa que también que la Virgen quiere depositar en todas sus criaturas su amor materno para que la hagamos de mamá de Jesús. Para la mujer es un papel pues natural hacerla de mamá. Para el hombre, le resulta un poco a veces problemático entenderlo, pero hay que aceptarlo, hay que aceptar estar al cuidado de un bebé que es Jesús y estarlo atendiendo, ¿no?, en todas sus necesidades. Así que sí, yo creo que sí podemos llegar a tener este amor materno. ah, En la hora de la pasión donde platica de la flagelación, en, en la revelación pública que es la Biblia, en los evangelios, nos los exponen como muy ligero esto de la flagelación. En las horas de la pasión explica Luisa que Jesús veía cómo los latigazos le arrancaban pedazos de carne de su espalda, de su pecho, y que ahí Jesús veía todas las almas que se separaban y que eran condenadas. En ese momento el alma que hace las horas de la pasión también debe de sufrir con Jesús esa separación de esos hermanos que se separan por medio de la condenación y que ya no tienen manera de salvarse. Es un sufrimiento compartido con Jesús muy fuerte. Así es, porque debemos recordar que es un intercambio de vida. No es el recuerdo de la pasión de Jesús. No es que yo me ponga a recordar la pasión de Jesús, sino que sumergido en su voluntad, sumergido en este ambiente de eternidad, voy a colocarme en aquel tiempo y voy a tomar como mío todos los actos que Jesús deja suspendidos en la redención. Por lo tanto, ahora el sufrimiento de Jesús ahora es mío y lo voy a depositar en cualquier tipo de sufrimiento que yo tenga, ¿sí?, en cualquiera. Pero el sufrimiento que yo tenga, bueno, va a ser pequeñito comparado con los de Jesús, pero enorme porque en ello se deposita el sufrimiento de Jesús. ¿Sí? Así que yo pienso que Jesús debe de estar plenamente complacido cuando un alma repite las horas de la pasión tal y como él lo dictó, y sobre todo en el orden, porque estas horas van en orden, no es brincado, ¿no? sí. A veces vamos a adorar las llagas de Jesús y uno dice, bueno, ¿y por qué empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos pues, si somos muy exigentes, por el nacimiento Claro. y toda su vida? Si soy menos exigente, entonces yo diría, bueno, ¿por qué no empiezo en el momento en que lo capturan en la cena pascual, ¿no? Pero todo está en acto, ¿no? Todo está en acto, por eso. Pero todo depende de mi conocimiento y de mi intención. Si yo conozco esto y conozco que la divina voluntad es la que hace sufrir a Jesús en su interior y que eso empieza desde su niñez, entonces ya no me voy a parar en la divina voluntad en mi acto común, sino me voy a entender que si es un intercambio, yo tengo todo lo de él. No sé si... Sí, es difícil de entender.
Y de comprender es más difícil. Así es. Y hacerlo vida es más difícil. Sí. Bueno, sí. O sea, va por pasos. Para entenderlo, dice Jesús, que para entender una voluntad divina se requieren grandes gracias. Grandes, no pequeñas. Entonces, lo primero que debemos hacer, entender es que necesitamos esas grandes gracias. ¿Cómo se logran? Abandonándose. Abandonándonos. Y Jesús nos habla de los dones que deberíamos de pedir y los dones que nos va a dar. El primer don es el don suplicante. No sé si lo recuerdan. No, El don suplicante, que es nos da la capacidad de pedir, de suplicar que se nos dé la voluntad divina, pero con los deseos y con las intenciones de la misma voluntad divina. Entonces ahí se mueve cielo y tierra, no hay forma de poder decir que no, y se nos va a dar el don suplicante. Perdón, con eso se nos va a dar, se nos va a abrir la puerta para entrar a poseer esta divina voluntad, ¿no? Y así, un día hablaremos de esos dones. Suena interesante. Así es. Bueno, ¿Seguimos? continuamos con la 1183, de fecha noviembre 6 de 1914. Quien hace las horas de la pasión, hace suya la vida de Jesús y toma el mismo oficio de él. Continuando las acostumbradas horas de la pasión, mi amable Jesús me ha dicho: Hija mía, el mundo está en continuo acto de renovar mi pasión, y como mi inmensidad envuelve a todos, dentro y fuera de las criaturas, por eso estoy obligado por su contacto a recibir clavos, espinas, flagelos, desprecios, escupitajos y todo lo demás que sufrí en la pasión y aún más. Ahora, quien hace estas horas de mi pasión, a su contacto me siento sacar los clavos, romper las espinas, endulzar las llagas, quitar los salivazos, me siento cambiar en bien el mal que me hacen los demás. Y yo, sintiendo que su contacto no me hace mal, sino bien, me apoyo siempre más sobre ella. Después de esto, volviendo el bendito Jesús a hablar de estas horas de la pasión, ha dicho: Hija mía, has de saber que con hacer estas horas, el alma toma mis pensamientos y los hace suyos, mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos y aún mis más íntimas fibras, y las hace suyas. A ver, este punto es como muy especial para que podamos llegar a entender lo que es con sus mismas intenciones. Y si tomamos al pie de la letra, es con sus mismos actos. No es nada más con sus intenciones, sino con sus mismos actos. ¿Sí? Y de esa manera podemos llegar a entender que estamos repitiendo, vamos a decirlo de esta manera, la pasión de Jesús, pero lo estamos, no sé cómo decir, lo estamos poniendo en nosotros para que sea Él el que lo vuelva a pasar a sufrir, ¿no? Pero Entonces, también con las intenciones de Luisa, porque Luisa habla mucho de que ella hace, ella pide bendiciones. En la hora en la que está Jesús en la cárcel, en prisión, ella llega y lo ve todo despeinado y le dice como buena mujercita: espérame, déjame que te arreglo tus cabellos. Eso también es intención nuestra, llegar y encontrarnos con Jesús y arreglarlo, limpiarlo. Así es. Darle un poco por eso, de paz. Vivir en la divina voluntad no es tan sencillo entenderlo. Nunca podremos estar usurpando la vida de Jesús, jamás. Pero sí la podemos compartir. Ahora, el compartir la vida de Jesús para Él es un alivio. Yo me imagino, o sea, que es como el Cirineo.
O sea, el cirineo toma parte del peso de la cruz y lo lleva adelante para ayudarle a Jesús. En la medida que el alma vive en la divina voluntad, entra en esa comunicación espiritual con Él y es como si le dijera, a ver, yo comparto contigo tus penas. Entonces, de esta manera estamos como poniéndolo en mí, pero yo también me pongo en Él para irlo llevando, irlo ayudando, ¿sí? Pero eso no es todo. No me quedo ahí. Ahora me tengo que poner como un ser aparte Como Luisa. como Luisa, como Ajá. Luisa en ese pedazo que mencionas, para poder repararlo, para poder corresponderle con amor, perdón, por todo lo que hizo. Entonces, no se trata nada más de compartir con él, de ayudarlo, de vivir junto con él lo que él vive, sino también se trata de la parte de corresponder. ¿Sí? Ujú. En una ocasión Jesús le dice a Luisa que él creó todos los actos de la criatura desde toda la eternidad. Dice, y esto era connatural en mí, porque debiendo ser espectador y actor, o sea, las dos cosas. Ujú. Por un lado está actuando junto con la criatura, pero por otro lado está expectando, está viendo para que la criatura lo ame. Aquí es exactamente la misma situación. Es un Jesús que permite que yo, criatura, me ponga en él para ayudarlo en el interior. Y me puedo confundir con él. Pero al mismo tiempo está esperando que el alma esté fuera de él para retribuirle por todo lo que ha hecho. Interesante. ¿Sí? Sí, claro. Interesante y sobre todo intrigante, porque no entendemos qué es eso. Sí, porque bilocación. Se dice muy sencillo, Sí, pero a la hora ya de penetrar no es tan fácil. Pero bueno, la constancia, la fe, la dedicación es lo que nos va a hacer comprender. Así que yo les pido que sigan adelante, aunque esto quede un poco nebuloso, ¿no? sí, algún día se supone que lo viviremos si seguimos en el camino, ¿no? Así Y ya es. lo entenderemos. Y el Espíritu Santo se encargará de darnos luz para llegar a entender. Ujú. Muy bien. A ver, ¿Lo terminas el? Ah, sí. Dice, y aún mis más íntimas fibras, y las hace suyas, y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio, y como corredentora, dice junto conmigo, ecce ego mite mi. No se pronuncia. Es latino. Ecce ego mite me. Quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien para todos. ¿En esa misma frase dice todo eso? no, Donde dice, ecce ego míteme, pues eso dice, Dice, eche ego eche. míteme. míteme. O sea, eche, he aquí. Aquí ¿A estoy mí? yo. No sé, o sea, en realidad desconozco, pero el eche es igual que el eche homo. Aquí está. Ay, Aquí. he aquí al hombre, ¿no? Ajá. Entonces, El ego soy, míteme, o sea, yo, yo, aquí a mí. estoy. Dice, y como corredentora dice junto conmigo, heme aquí. Es más o menos las palabras que Jesús le dice al Padre. Heme aquí para hacer tu voluntad, o sea, para vivir. Sería más o menos. Ok. No lo tomen en cuenta, amigos, porque no sabemos latín. Pero debe ser la explicación que dice de quiero repararte por todos, responderte por todos e implorar el bien para todos. Ujú. Algo así. Bueno. Seguimos la La tercera. 1184. Fecha noviembre 20 de 1914. El título es Necesidad de escribir sobre los castigos. La divina voluntad y el amor
forman en el alma la vida y pasión de Jesús. Me sentía muy afligida por las privaciones de Jesús bendito, mucho más por los flagelos que actualmente están lloviendo sobre la tierra. Qué actualidad, ¿verdad?, de lo que escribía Luisa. Y que Jesús hace tantos años, tantas veces me había dicho. Me parece que en los tantos que me ha tenido en cama, dividíamos juntos el peso del mundo, sufríamos y trabajábamos juntos en provecho de todas las criaturas. Me parece que el estado de víctima en el que el amable Jesús me había puesto concatenaba juntas entre yo y él a todas las criaturas. No había cosa que Jesús hiciera o castigo que debiera mandar que no me lo hiciera saber, y yo hacía tanto ante él que o disminuía el castigo o lo suprimía. Oh, cómo me aflige el pensamiento de que Jesús se haya retirado en sí todo el peso de las criaturas y que a mí, como indigna de trabajar junto con él, me haya dejado a un lado. Pero otras aflicciones aún, porque Jesús en sus escapadas que hace, continúa diciéndome que las guerras y los flagelos que ahora caen son nada aún, mientras que parece que son demasiado. Y otras naciones se pondrán en guerra, y no solo, sino que con el tiempo desatarán guerras contra la iglesia, atacarán personas sagradas y las matarán. ¿Cuántas iglesias serán profanadas? Yo, en verdad, he omitido por cerca de 2 años escribir acerca de los castigos que Jesús frecuentemente me ha manifestado, en parte porque son cosas repetidas y en parte porque escribir acerca de los castigos me hace tanto mal que no puedo continuar. Pero Jesús, una tarde, mientras escribía lo que me había dicho sobre su santísima voluntad, y habiendo pasado por alto lo que me había dicho de los castigos, reprochándomelo dulcemente, me dijo: ¿Por qué no has escrito todo? Y yo, amor mío, no me parecía necesario. Además, tú sabes cuánto sufro. Y Jesús: Hija mía, si no fuera necesario, no te lo diría. Esto es importante. A veces en los escritos de Luisa hay partes, hay frases, hay lecturas completas que nos parecería que no son importantes. Por el tema, por lo que trata, como que se Por disocia. La repetición. Aparente. Entonces, esto es importante. Si no fuera necesario, si no fuera importante que lo escribas, no te lo diría. Y creo que es lógico. O sea, Jesús no puede venir a estar dando dictados inútiles. Perdiendo el tiempo. Sí. Así es. Entonces, para Luisa es importante escribir todo. Para nosotros es importante leer todo, entender todo, comprender todo. No importa que yo tenga el pensamiento, la idea de que no es necesario repetir. Sobre todo en toda esta, ¿cómo diríamos? Este conjunto de dictados del principio en que habla mucho de castigos. O sea, como que dice uno, no. Es demasiado. Es demasiado. Y a veces como que Luisa se queja demasiado. Y yo diría, ¿y por qué lo permite Jesús? Porque es importante. Porque también nosotros nos estamos quejando. Luisa es la manifestación nuestra, Sí, de ese quejarnos de la situación, del cansancio, en fin, del desaliento, porque a veces Luisa caía incluso en el desaliento, ¿no? Así que bueno, pues tenemos este punto que es fundamental. Sí, para poder identificarnos con ella y que no la veamos como alguien que desde el principio estaba muy alto, sino que fue elevando. Así es. Y que todo lo que está escrito, todo es importante. Por lo tanto, todo lo que está escrito deberíamos de tenerlo como todo leído, todo entendido y todo comprendido. Dice, además, estando tu estado de víctima unido con los eventos que mi providencia dispone sobre las criaturas,
y viéndose en tus escritos este entrelazamiento entre tú y yo y las criaturas, y entre tus sufrimientos para impedir los flagelos, ahora, viéndose este vacío, la cosa parecerá discordante e incompleta. Y yo, cosas discordantes e incompletas, no sé hacer. Y yo, encogiéndome de hombros, he dicho, me es demasiado duro hacerlo. Y además, ¿quién se recordará de todo? Y Jesús sonriendo agregó, Y si después de la muerte te doy una pena de fuego en las manos en el purgatorio, ¿qué dirás? esta es la causa por la que me he decidido a escribir sobre los castigos. Espero que Jesús perdonará mi omisión y prometo ser atenta en el futuro. Bueno, es interesante, ¿no? Sí. Dice, bueno, Hay un cierto juego, ¿no? Así de es. Jesús con Luisa. Sí. y Luisa rápida, no tardó en decir, claro que sí escribo. Está bien, lo escribo. Y este es otro punto que es necesario entender, porque se da mucho la idea de que Jesús no castiga. Si Jesús no castiga, entonces todas las veces que Jesús habla de castigos, ¿qué deberíamos de entender? Sí, pues. Cuando Jesús le pide a Luisa que lo ayude para no descargar tantos castigos, ¿qué debo pensar? ¿Que nada más está hablando por hablar? No, Sí, pues no. para él es importante. Así es. El problema es que los castigos nosotros los vemos como producto de un ser o de una voluntad o de una vida, pero que no es amor. Cuando que el castigo, una de las principales características del castigo es el amor. Sí, porque es para salvar. Así es, para educar. Ujú. Entonces yo le preguntaría a todos aquellos que tienen hijos, ¿ustedes castigan a sus hijos? Perdón, pero si no los castigan, no quieren a sus hijos, porque están permitiendo que sus hijos se desarrollen como, perdón la palabra, pero como animalitos, Sí. sin una guía, sin un freno. Y desgraciadamente hay de este tipo de familias en donde se piensa que el castigo debe desaparecer en totalidad. Y hay tipos de familias en donde se habla de castigo, no el castigo actual, pero que haya un castigo para que el niño o el adolescente puedan pues reaccionar y poder ver la magnitud de lo que están haciendo y puedan llegar a vivir realmente en esta unión con Dios, ¿no? Entonces el castigo no es malo, el castigo es benéfico y siempre es por amor. Y es como un freno para no alejarse más. Así es. Así que bueno, vamos a seguir oyendo y vamos a oír mucho sobre castigos, que a veces los castigos son naturales. Y nos hemos acostumbrado tanto a las cosas de la naturaleza que ya no discernimos que puede ser algo mandado por Dios. Así es. En términos generales, o sea, yo creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión aquí, pero quiero repetirlo. El huracán Patricia, ¿no? Patricia. Este huracán Patricia, que era un super huracán. Dicen que el más grande que se ha medido. Y que todo mundo estaba pendiente de ver qué resultado iba a dar cuando entrara a tierra aquí en México. Sin embargo, o sea, ese huracán se estuvo un tiempo en un mismo lugar y después, sin ninguna explicación lógica, se deshace y queda como una simple tormenta tropical, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? O sea, es Dios advirtiendo, ahí no es castigo, es simplemente muestra la potencia de la propia naturaleza y nos está advirtiendo
Pero sabemos por los mensajes de la Virgen que desgraciadamente el mundo no cambia Sí. y que cada vez va de mal en peor. Vamos a llegar a ese momento crucial de vivir todo eso, sí, y eso se llama castigo, eso no es consecuencia. Ajá. En fin, tenemos muchos parámetros donde catalogar lo que son los castigos de Dios. Y de que Dios castiga, perdón, pero sí castiga y castiga por amor, no por Por revancha. Por bueno, venganza. revancha. Por venganza. Ah, sí, no, por amor. Así es. ¿De acuerdo? A ver, Ujú. seguimos. Ahora regreso a decir que estando muy afligida, Jesús al venir, para animarme, me tomó entre sus brazos y me dijo, Hija mía, anímate. Quien hace mi voluntad jamás queda sin mi compañía. Más bien, está junto conmigo en las obras que hago, en mis deseos, en mi amor, en todo. Y por doquier está junto conmigo. Además, puedo decir que como quiero todo para mí, afectos, deseos, etcétera, de todas las criaturas, no teniéndolos, yo estoy en actitud en torno a las criaturas para hacer adquisición de ellos. Ahora, encontrando en quien hace mi voluntad el cumplimiento de mis deseos, mi deseo se reposa en ella, mi amor toma reposo en su amor, y así de todo lo demás. luego ha agregado, He dado dos cosas grandísimas, que se puede decir que formaban mi misma vida. Mi vida estuvo encerrada en estos dos puntos, voluntad divina y amor. Toda la vida de Jesús estuvo encerrada en esos dos puntos. ¿Qué consecuencia tendrá esto? Amor. O sea, bueno, sí, pero si toda la vida de Jesús está encerrada en la divina voluntad, ¿qué consecuencia? ¿Qué pasa? bueno, Dios es equilibrio perfecto. Uh-huh, El amor es un atributo de Dios, uh-huh, movido por su voluntad, uh-huh, pero también hay otro atributo que es la justicia. Y el amor mueve todos los atributos, ¿no? La voluntad lo saca del amor y en cada atributo va el amor, ¿no? Va el amor está en todo, porque todos los atributos están puestos en el mar del amor. Totalmente de acuerdo, pero con relación al tema, No sé. bueno, Tache. es, No, tache para mí también. o sea, es muy sencillo. No se pueden eximir de pasar por algún pasaje de la vida de Jesús. O sea, voy a hablar ya de Luisa, no voy a hablar de Jesús. No puede eximirse de pasar por una etapa de la vida de Jesús. Por lo tanto, Luisa tiene que participar incluso en los castigos. ¿Sí? Ah, ok. O sea, tiene que tomar su parte, porque si quiere vivir en la divina voluntad, tiene que vivirlo todo. Todo. Ok. Es igual que lo que le pasó a la Virgen en el pretorio. O sea, para continuar su vida en la divina voluntad, tuvo que estar anuente a la voluntad del Padre, que el Padre quería que Jesús muriera crucificado. Ujú. Entonces María tiene que externar ese deseo, del Padre. así es, y deseo de ella decir, hijo mío, te quiero muerto y te quiero muerto de cruz, para estar en fusión con Él. Ujú. En esto que nos está narrando Jesús aquí, pues Luisa tiene que tomar parte en todo. No la puede eximir de algo, porque entonces ya no sería vida completa. Ujú. ¿Sí? Y lo mismo es para nosotros. También tenemos que tomar parte en los castigos. En los castigos, en los sufrimientos, en los gozos, en todo. Dice, y esta voluntad desenvolvió en mí mi vida y cumplió mi pasión. No quiero otra cosa de ti, que mi voluntad sea tu vida.
tu regla, y que ninguna cosa, sea pequeña o grande, escape de ella. Y esta voluntad desarrollará en ti mi pasión, y por cuanto más estrechada a mi voluntad estés, tanto más sentirás en ti mi pasión. Si haces correr en ti como vida a mi voluntad, ella hará correr en ti mi pasión. Así que la sentirás correr en cada uno de tus pensamientos, en tu boca sentirás impregnada la lengua, y tu palabra saldrá caliente de mi sangre, y elocuentemente hablarás de mis penas. Tu corazón estará lleno de mis penas, y en cada latido que hará, a todo tu ser llevará la marca de mi pasión. Y yo te iré siempre repitiendo, he aquí mi vida, he aquí mi vida. Y me deleitaré en darte sorpresas, narrándote ahora una pena y ahora otra, aún no conocida ni comprendida por ti. ¿No estás contenta? Sí. Realmente es, pues no sé, interesante, importante, que es sumergirnos totalmente, sumergirnos y tomar parte activa en todo lo que él hace, ¿no? No sé qué opinión pudiera despertar esto, qué pensamientos puede despertar, sobre todo en aquellas personas que, como dijimos hace un momento, piensan de que Dios no castiga, Ajá. de que Dios no tiene esa, ¿cómo diríamos?, acción, y que el sufrimiento, o sea, no es parte de lo que se debiera de tomar. Esto puede suceder cuando Jesús le dijo a sus apóstoles que tendrían que comer su carne y beber su sangre, entonces causó escándalo entre muchos discípulos y se fueron. Igual puede causar escándalo esto. Sí. Leer que Dios castiga, que realmente castiga, Uh-huh. pueden sentir rechazo y decir, no, esto no es válido, no lo sigo leyendo. Así es, o sea, puede ser un motivo de decir, no, esto no es, este no es Dios, Uh-huh. este no es Dios. Sin embargo, bueno, cada quien puede tener sus ideas, pero yo los invitaría a adentrarse en toda la obra para entender el por qué castiga. O sea, no es un castigo por maldad, no es un castigo por justicia nada más, es un castigo por amor. Pero de todos modos, no, pues la gente que no quiera creer en los castigos se está tapando los ojos, porque hay enfermedades, hay Plagas. hay plagas, hay los elementos La naturaleza. actúan contra el hombre, y si Dios creó todo, ¿quién metió todo eso? Claro. Sí, nada más que ahí entra algo que es muy, ¿cómo diríamos?, muy explicable. Lo hemos sufrido tanto. La enfermedad es prácticamente como natural en nosotros. Si hacemos esto nos vamos a enfermar, si hacemos lo otro nos vamos a enfermar. Y sabemos que son causas aparentemente naturales. Entonces lo tomamos como tal, como que Dios no tiene nada que ver con eso. Los fenómenos naturales también los tomamos como algo que debe suceder. Los terremotos, todo el mundo sabe la causa de los terremotos y todos dicen, bueno, es que esto tiene que suceder, no tiene nada que ver Dios. Los huracanes, los maremotos, todo es parte de un proceso natural. Nada más que a veces son tan obvios, tan, ¿cómo diríamos?, tan lógicos, tan oportunos. Y cuando el hombre hace algo y que de repente empieza a suceder cosas dentro de la naturaleza o dentro del contexto social que no se puede interpretar de otra manera. Ejemplos. El SIDA.
El SIDA es un virus que no se tenía noticia de él. Qué curioso que durante miles de años no se tuviera noticia y de repente aparece. Sí. ¿Sí? Se habla mucho de que es un virus creado por el hombre. Ujú. Se habla de que es un virus que estaba en los animales y que de repente pasa al hombre. Sí, son teorías, pero también puede ser que sea un castigo de Dios, Ajá. sobre todo tomando en cuenta que las revelaciones de la Virgen, donde habla de nuevas enfermedades, donde habla de nuevos flagelos, ¿no? Ujú. ¿Qué otras cosas podríamos tomar como castigos así tan tangibles? No, pues yo veo, por ejemplo, hay un huracán y ahora tenemos aparatos para medirlos y todo, pero si no, la gente no sabría que viene un huracán. En cambio, los pajaritos se esconden, nadie sabe dónde quedan los pajaritos cuando hay el huracán, pero apenas pasa, salen todos, se salvaron todos porque supieron que venía. De alguna forma Dios les avisó y a nosotros no. Por eso la naturaleza animal tiene ese, ¿cómo decir? Sensibilidad. Sensibilidad, iba yo a decir sexto sentido, pero no es Sensibilidad. sensibilidad Eso pasó en el tsunami, ¿no? para Cuando saber iba a llegar el tsunami, muchos animales se fueron hacia el cerro, hacia el hacia cerro. las Sí, partes altas, ¿no? O sea, sí, ellos saben lo que viene. ujú. O sea que pues solo puede venir de Dios ese aviso para ellos. Esa sensibilidad la tenía Adán, me imagino, y la debió haber No te heredado, ¿no? imagines, la tenía. Y nos la debía haber heredado a los demás Así para es, tener esa percepción de las cosas que venían, ¿no? así es. Yo pienso que si a nosotros no nos avisa que viene el terremoto, que viene, porque también los terremotos los saben los animales, empiezan a Ajá. ladrar los perros y todo eso, es porque es un castigo, ¿no? Por eso son cosas naturales, o sea, como lo pone la ciencia, pero que se puede considerar por el momento, por el lugar, como algo que Dios permite para que el hombre se enmiende. Sí. Claro. En fin. Ni la misma Luisa lo creía, por eso no quería apuntar y escribir los castigos, porque decía, no, esto no vale la pena. No, Es pero tan es que humano eso pensar, ¿no? yo creo que aquí la cosa principal es, ¿le creo o no le creo a Jesús? Sí, Y si Jesús habla de castigos, perdón, pero son castigos. sí. No vamos a razonarlo mucho en forma humana. Si Jesús dice yo castigo al hombre, bueno, pues Él lo castiga. ¿Y cómo lo va a castigar? O sea, porque nosotros nos imaginamos los castigos como directamente de una persona a otra, haciéndole violencia, ¿sí? Violencia directa. Y como el hombre ahora es tan sabio, así tan prepotente, se cree, hemos llegado al punto de una soberbia descomunal. Como el hombre ya conoce los fenómenos naturales, entonces ahora explica todo. Ujú. Pero lo que no explica es el por qué en un momento, en un lugar y en una determinada situación. ¿Por qué en México está sucediendo todo esto que sucede? Y en un momento muy especial de la historia, en donde México autoriza el aborto, en donde en México se autoriza todo este revuelo de la teoría del género, ¿sí? Donde se autorizan, se homologa la creación de Dios, que es el matrimonio, con las uniones libres que cada quien puede tener. O sea, el problema no está en que se unan o no se unan. El problema está en homologar el matrimonio con esas uniones. ¿Por qué se está tratando de ir contra la naturaleza en donde ya nadie es lo que es, sino lo que desea ser?
Entonces Alejandro mañana va a desear ser Superman, entonces lo vamos a llevar a la Latino y lo vamos a incitar a que se aviente porque va a volar. O sea, en fin, Sí, todo esto. Y eso nos tiene envueltos en una sociedad tremenda, sí. en una sociedad donde ya no hay seguridad, donde ya no hay nada para darle tranquilidad al hombre, ni a nivel político, ni a nivel social, ni a nivel de educación, a ningún nivel. Entonces, ¿no serán castigos? Sí, pues bueno, como, Los merecemos. Los merecemos, como por supuesto que sí. Sí. como agarraditos Pero de la mano. todo es con la finalidad de que reaccionemos Ujú. y de que nos convirtamos, que es lo que la Virgen está pidiendo por todo el mundo. Sí. Conviértanse, recen, o sea, vuelvan a mi hijo, la mano de la justicia es muy pesada. Entonces, si yo no creo en castigos, definitivamente no creo en Dios. Así, total, ¿por Sí. qué? Porque los castigos son bíblicos, los castigos están en los escritos de Luisa y los castigos están en cualquier revelación que Sí. haya. Ujú. Por lo tanto, si no existen los castigos, pues entonces todo esto que ha pasado, que hemos tenido, es mentira y por lo tanto Dios no existe. No sé qué opinan de eso, Sí, pero pues sí. es como una idea que nace en mí, ¿no? Pero es natural si un padre castiga a su hijo por corrección, porque lo ama, porque no lo podríamos pensar que Dios que nos creó y que nos ama y es nuestro Padre no pueda castigarnos también. Así Es lógico también. Y en la Biblia vemos el diluvio y vemos a Jesús crucificado que tomó todo ese castigo para Todo el nosotros. castigo nuestro, Ujú. en fin. Ujú. A ver, ¿seguimos? Ya terminó. terminamos. Ya, se acabó. Bueno, pues amigos, con esto de los castigos, pues nos gustaría saber su opinión. O sea, volvemos a insistir en que sería bueno tener opiniones de ustedes, pero es interesante y ojalá algún día nos animaremos a hacer un programa sobre castigos. Ujú. ¿Sí? Creo que sería un buen tema En diálogos Sí. divinos. en Diálogos Divinos, hacer un tema sobre el Dios castiga. Ajá. Nada más una cosa rápida, a lo mejor no es rápida, es eso de que tenemos que vivir todo lo de Jesús no quiere decir que vayamos pasando por todo lado, lo puede vivir uno en un cuarto encerrado, Ah, claro. enclaustrado. Sí, sí. Como Luisa. O sea, vamos a pasar lo de Jesús, pero en nuestra vida. Ujú. En nuestra vida. O sea, a través de nuestra vida es como Jesús va a hacernos pasar por lo de Él. Ujú. Si no es que vayamos a tener que pasar lo de Él. Ajá. Esa es su semejanza. Así es. Bueno, amigos, pues nos vemos la próxima semana. Ale, gracias. Buenas Alexa, gracias por estar con Gracias, nosotros. buenas Y noches. Alex, gracias por estar. Gracias, doctor. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.